Bienvenidos a su canal de confianza para todo el drama, el romance y las exclusivas del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí lista y preparada para contarles todo lo que sé sobre una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, sí. Han pasado meses desde que oficialmente dejaron de ser pareja, pero la llama de la esperanza y los rumores siguen ardiendo con fuerza. Hoy vamos a sumergirnos en la especulación, la evidencia, y lo que algunos consideran como el encuentro secreto que nadie vio. ¿Es solo un mito creado por fans esperanzados o hay algo más detrás de todo este misterio? Prepárense porque este chisme viene cargado de emociones, teorías y quizás una pizca de verdad. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enigma, quiero pedirles un favor rapidito. Si aman el chisme jugoso, las actualizaciones constantes sobre sus estrellas turcas favoritas y la verdad detrás de las historias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todo el salseo. Ahora sí, vamos al grano. La química entre Kerem y Hande era innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkam, la pantalla se encendía. No solo era una actuación convincente, había algo más, una conexión palpable que traspasaba la televisión. Y como era de esperarse, la ficción se convirtió en realidad. Los rumores se confirmaron y, para deleite de millones de fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en pareja. Su romance fue como un cuento de hadas moderno. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas llenas de amor y complicidad. Era la pareja perfecta, el goal de muchos. Parecía que su amor era indestructible, destinado a durar para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en las redes sociales. La presión constante de los medios, las agendas de trabajo que los mantenían separados durante semanas, y las expectativas del público, todo esto se conjugó para crear una atmósfera que, al parecer, fue insostenible. Y entonces la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. El shock fue masivo. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, especulación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto este cuento de hadas? Las teorías eran infinitas: problemas de agenda, presión mediática, desacuerdos personales. Algunos decían que Kerem quería avanzar más rápido en la relación, hablar de matrimonio e hijos, mientras que Hande se sentía más enfocada en su carrera y no estaba lista para dar ese paso. Otros apuntaban a celos profesionales, ya que ambos estaban en la cima de su carrera y cada uno lidiaba con el éxito del otro. La verdad es que nunca se supo con certeza la razón detrás de su separación. Ambos mantuvieron un silencio respetuoso, sin alimentar el drama ni revelar detalles íntimos de su relación. Esta actitud, aunque admirable, solo sirvió para intensificar el misterio y alimentar aún más las especulaciones. En lugar de cerrar el capítulo con una explicación clara, dejaron la puerta abierta a la interpretación y a la esperanza. Pero a pesar del tiempo que ha pasado, el fandom, ese ejército de fans leales y apasionados, no ha perdido la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego el famoso encuentro secreto. La idea de que, a pesar de todo, aún existe una chispa entre ellos, y que en algún momento podrían reavivar la llama del amor. Durante meses han circulado rumores sobre un posible reencuentro entre Kerem y Hande, un momento a solas lejos de las cámaras y la prensa. Un encuentro que supuestamente ocurrió en algún lugar recóndito, lejos de los ojos del público. ¿Pero de dónde viene esta historia? ¿Quién la inició? Y lo más importante, ¿hay algo de verdad en ella? La fuente principal de estos rumores son, obviamente, las redes sociales. Fans que aseguran haber visto a Kerem y Hande juntos en diferentes lugares, ya sea en Estambul, en alguna ciudad europea o incluso en algún destino exótico. Fotos borrosas, testimonios anónimos, mensajes encriptados. Todo sirve como evidencia para alimentar la teoría del reencuentro secreto. Uno de los rumores más persistentes habla de un encuentro en una pequeña cafetería en un barrio alejado de Estambul. Según esta versión, una fan reconoció a Kerem y Hande sentados en una mesa, charlando animadamente y compartiendo un café. La fan, por supuesto, no pudo tomar una foto clara debido a la distancia y al miedo a ser descubierta, pero juró haber visto a la pareja con sus propios ojos.
Esta historia, aunque carece de pruebas concretas, se ha difundido como la pólvora entre el fandom, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. Otro rumor apunta a un viaje secreto a Italia. Al parecer, Kerem y Ande habrían aprovechado un breve descanso en sus agendas para pasar unos días juntos en alguna ciudad romántica como Roma o Florencia. Esta teoría se basa en supuestas coincidencias en las publicaciones de Instagram de ambos actores. Fotos de paisajes similares, comentarios crípticos y me gusta sospechosos. Todo interpretado como señales de un reencuentro romántico. Sin embargo, estas coincidencias podrían ser fácilmente explicadas por el hecho de que ambos actores tienen gustos similares y viajan a lugares populares entre los turistas. Pero la especulación no se detiene ahí. Algunos fans incluso han analizado el lenguaje corporal de Kerem y Ande en entrevistas recientes, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa es interpretada como una señal de que aún se aman en secreto. Es un nivel de escrutinio que raya en la obsesión, pero que demuestra la intensidad del fandom y su deseo de verlos juntos de nuevo. Pero seamos realistas, amigos. La mayoría de estas evidencias son bastante débiles y se basan en la interpretación subjetiva de los fans. Es fácil dejarse llevar por la esperanza y ver lo que uno quiere ver. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande son figuras públicas muy queridas, constantemente acechadas por paparazzi y fans. Es muy difícil, si no imposible, tener un encuentro verdaderamente secreto sin que nadie se entere. A menos que ambos hayan contratado a un equipo de seguridad altamente capacitado para mantener su privacidad, es poco probable que hayan podido pasar desapercibidos. Entonces, ¿existe realmente un encuentro secreto entre Kerem y Ande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas sólidas que confirmen esta teoría. Todo se basa en rumores, especulaciones y la ferviente esperanza de los fans. Es como buscar una aguja en un pajar, o como intentar descifrar un código secreto sin la clave. ¿Pero por qué este rumor es tan persistente? ¿Por qué la gente sigue creyendo en la posibilidad de una reconciliación? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la química entre Kerem y Ande era tan fuerte que es difícil imaginar que haya desaparecido por completo. Es natural que los fans quieran creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Además, la serie Senkalkam dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y la idea de que sus personajes favoritos, Eda y Serkan, no tengan un final feliz en la vida real es simplemente inaceptable para algunos. En segundo lugar, ambos actores han mantenido una actitud muy discreta sobre su separación. No han hablado mal el uno del otro, no han alimentado el drama y han evitado dar detalles sobre su relación. Esta actitud de respeto mutuo ha alimentado la esperanza de que todavía exista un cariño entre ellos. En lugar de cerrar la puerta a la posibilidad de una reconciliación, han dejado una pequeña rendija abierta, invitando a la especulación y a la fantasía. Y en tercer lugar, el fandom de Kerem y Ande es uno de los más grandes y apasionados del mundo. Son capaces de mover montañas para apoyar a sus ídolos y no están dispuestos a renunciar a la idea de una reconciliación. Han creado comunidades online donde comparten teorías, fotos y vídeos, y donde se apoyan mutuamente en su esperanza de ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Son una fuerza imparable, un ejército de fans leales que no se rendirán hasta que su sueño se haga realidad. Personalmente creo que es importante ser realistas y no dejarse llevar demasiado por la fantasía. Es posible que Kerem y Ande hayan tenido algún encuentro casual después de su separación, pero no creo que haya habido un encuentro secreto planeado y romántico. Quizás simplemente se mantienen en contacto como amigos, o quizás no se ven para nada. La verdad es que solo ellos lo saben. Y hasta que decidan compartirla, seguiremos viviendo en un mundo de especulaciones y rumores. Lo que sí es cierto es que ambos son personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Ya sea juntos o separados, lo importante es que encuentren la felicidad y el amor en sus vidas. Y como fans deberíamos respetar sus decisiones y apoyarlos en sus caminos individuales. Y hablando de amor, no podemos ignorar las nuevas relaciones que se les han atribuido a ambos. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres importantes en el mundo empresarial turco, aunque hasta el momento, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Se ha rumoreado sobre un romance con un joven empresario que posee una cadena de restaurantes de lujo, y también se la ha visto en compañía de un famoso diseñador de moda.
Por su parte, a Kerem también se le ha visto en compañía de diferentes mujeres, aunque también sin confirmación alguna de un romance serio. Se le ha vinculado con actrices, modelos e incluso con una influencer de origen extranjero. Sin embargo, Kerem siempre ha negado cualquier relación formal, insistiendo en que está enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. Estas nuevas relaciones han generado aún más debate entre los fans. Algunos lo ven como una señal de que Kerem y Hande han pasado página y están listos para seguir adelante con sus vidas. Otros, sin embargo, creen que estas relaciones son solo una fachada, una forma de despistar a la prensa y ocultar su verdadero amor. Es como si estuvieran viviendo una doble vida, manteniendo su romance en secreto para evitar la presión mediática y proteger su privacidad. En fin, el misterio de Kerem y Hande sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. Un romance que cautivó a millones de personas, una separación que dejó el corazón roto a muchos fans, y un rumor persistente sobre un encuentro secreto que mantiene viva la esperanza de una reconciliación. Es una historia llena de drama, pasión y misterio que nos recuerda que el amor, en la vida real, no siempre tiene un final feliz. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen en la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Hande? ¿O creen que es hora de pasar página y aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin? ¿Han oído algún rumor nuevo sobre su posible reencuentro? ¿Tienen alguna teoría sobre la razón detrás de su separación? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre todo este drama. Hemos llegado al final de este chisme jugoso. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el posible encuentro secreto entre Kerem y Hande. Recuerden que todo esto es solo especulación y rumores, pero es divertido dejarse llevar por la fantasía de vez en cuando. En resumen, hemos hablado sobre la química innegable entre Kerem y Hande, su romance de cuento de hadas, su inesperada separación, el persistente rumor del encuentro secreto, las débiles evidencias que alimentan esta teoría, las razones por las que los fans siguen creyendo en una reconciliación y las nuevas relaciones que se les han atribuido a ambos actores. Hemos explorado los rincones más oscuros del fandom, analizado el lenguaje corporal de los actores y considerado todas las posibles explicaciones detrás de este enigma. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes del chisme y el drama turco. Ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre Kerem y Hande. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O deberían seguir adelante con sus vidas por separado? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos informados sobre todo el salseo del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mis chismosos favoritos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Y no olviden, la esperanza es lo último que se pierde. Aunque a veces es mejor vivir en la realidad que en la fantasía. Pero quién sabe. Quizás algún día, Kerem y Hande nos sorprendan a todos y confirmen que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.